la conductividad térmica y la expansión térmica. Y hay un concepto que se llama choque térmico. Entonces vamos a hablar de esos 4 conceptos ahorita. Conductividad eléctrica, conductividad térmica, expansión térmica y choque térmico. Bueno, para ustedes, ¿qué significa conductividad eléctrica? Que de un metal sea de conductor de electricidad, ¿no? Bueno, o sea, en otras palabras, podemos decir que es la capacidad o la habilidad que tiene un metal para conducir la electricidad. Exacto. Bueno, ahora, los metales, en general, todos son buenos conductores de electricidad, pero lógicamente hay unos que son mejores que otros, ¿no? Por ejemplo, el hierro es conductor de electricidad, el aluminio es conductor de electricidad, el cobre. Pero entre el aluminio y el cobre, ¿cuál se usa más? El cobre. El El cobre. cobre, ¿no? Pero es mejor conductor el oro que el cobre. Pero ¿quién se usa más? El cobre. El cobre, Es ¿no? más barato. Exacto, esa es la razón. Es más barato. Hay mejores conductores de electricidad como el oro y la plata. Sí se usan como conductores de electricidad en ciertos circuitos electrónicos donde se requiere alta velocidad de conducción, pero pues no siempre se usa. De manera más común se usa el cobre. Inclusive en algunas líneas de conducción eléctrica de calles, a veces los personal de comisión pone conductores de cobre y a veces pone conductores de aluminio. No sé si vean que han visto que se roban mucho los conductores de cobre. Cuando se roban mucho los conductores de cobre, van y ponen conductores de aluminio para que ya no se los roben. Pero es mejor conductor el cobre que el aluminio. Bueno, la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que... Bueno, ya saben ustedes que los metales son buenos conductores de electricidad. Ya hablamos de eso el otro día y por qué, ¿no? ¿Sí o no? Cuando hablamos del enlace metálico, ¿se acuerdan? Sí, profe. Ok. Bueno, ahora, cuando yo quiero, no nos vamos a aprender tablas ahorita. Ahorita solo lo importante es conocer el concepto de conductividad. Cuando yo quiero, ¿cómo les dijera? Cuando yo quiero, saber la conductividad eléctrica de un metal como el cobre, ¿qué tendría que hacer? Ponerle carga. Pasarle carga. No, 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 no. Si yo ahorita, por ejemplo, te dijera, oye, investígame la conductividad eléctrica del cobre, del aluminio, ¿qué harías? ¿O qué harían? Una cosa es ponerle carga y medir cuánta cantidad de corriente está pasando. Lo puedo medir con un amperímetro. Pero yo a ese conductor le puedo poner poca carga o le puedo poner mucha. Y le puedo poner mucha y a lo mejor no es capaz de soportar esa carga y se va a calentar y se va a quemar el cable. Cada material tiene un coeficiente de conductividad eléctrica. Es decir, ya tiene una constante. Dependiendo del metal, el oro, el cobre, el aluminio, tiene una capacidad de conducción eléctrica, una constante. Y claro,
puede aumentar o puede bajar dependiendo del tamaño del conductor, porque como ustedes han visto que hay conductores delgados, gruesos de cobre. El cobre tiene un coeficiente de conductividad eléctrica y se acabó como metal. ¿Y cuánta corriente puede pasar? Pues depende del diámetro del conductor. Entonces, cuando queremos saber cuál es el coeficiente de conductividad eléctrica de un conductor, tenemos que ir a los libros y buscar una tabla de los coeficientes de conductividad eléctrica de un conductor. Eso es todo. Y ahorita no se van a aprender de memoria si es tantos amperes por metro cuadrado por No. Entonces, eso no lo van a aprender ahorita. Solo saber qué es la conductividad eléctrica y que dónde puedo consultar yo coeficientes de conductividad eléctrica. En tablas, en los libros viene. Se acabó. Bien, ahora vamos a hablar de un concepto que se llama conductividad eléctrica, conductividad térmica. Para ustedes, ¿qué es la conductividad térmica? Es la propiedad del material que, que mide la capacidad de conducción del calor. Eso. Entonces, es la capacidad o la habilidad que tiene un metal para conducir el calor. Bueno, así como la conductividad eléctrica hay una tabla de coeficientes en función de cada metal, pues también lo hay para la conductividad térmica. En general podemos decir que todos los metales son buenos conductores de calor, pero hay unos que son mejores que otros y también luego se usan dependiendo ¿cómo se llama? Del costo. Por ejemplo, decimos que el aluminio es un buen conductor de calor, el cobre, el acero, pero no siempre se puede usar el cobre o el acero. Entonces, depende, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué es importante conocer y dónde voy a consultar las tablas de conductividad eléctrica? Pues lo voy a consultar en ¿cómo se llama? En tablas de los libros, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad tiene de conducción térmica un metal? Bueno, ¿por qué es importante conocer la conductividad térmica? Pues porque hay dispositivos mecánicos industriales que trabajan conduciendo calor. Por ejemplo, el más ejemplo sencillo que yo les puedo poner en este momento es, si tienen un clima en su casa, en la parte de adentro de su casa, en la parte de adentro de su casa, donde está el clima, donde está una caja pegada en la pared. Ahora casi todos los climas son la gran mayoría de mini split. Entonces, este dibujo que hice aquí representaría la caja de adentro. Este es la parte de afuera que va en la azotea, que va por patio. El de adentro se llama evaporador y el de abajo se llama condensador. Condensador. Bueno, tienen los climas un compresor, tienen válvulas, etcétera, etcétera. El orden ahorita no me interesa, pero en la parte donde está el evaporador tiene un serpentín así enrollado, y tiene muchos alambritos así, no sé si lo han visto, ¿no? ¿Mande?
La verdad no, profe, pero no sé si es como un radiador de coche. ¿Podría ser algo similar? Algo así, efectivamente. De hecho, a eso voy a llegar ahorita. Es como un radiador de coche. Entonces, aquí adentro del clima hay un tubo. O esto serpentín tiene forma de tubo rectangular, cuadrado. Pero vamos a suponer que ahorita lo voy a dibujar redondo, ¿no? Es un tubo redondo, metálico, de una aleación de cobre. Entonces, ¿qué pasa? Este tiene un ventilador y este también tiene un ventilador. El ventilador gira. Aquí adentro de este dicen que hay un gas, enfriador. Ese gas enfriador tiene la propiedad, cuando ustedes hierven agua, para que el agua hierva, ¿qué necesita? Calor. Calor. Bueno, el calor viene de la flama se la transmite de la olla, el recipiente, y el recipiente al agua para que hierva y se evapore. Entonces, este gas en ciertos momentos es gas y en ciertos momentos es líquido. Entonces, vean lo siguiente. El gas circula como gas en el evaporador y en el condensador se convierte en líquido. Entonces, hagan de cuenta que aquí es líquido, en esta parte del condensador entra al evaporador. Ese, ese, ese líquido que entra tiene la propiedad que al menor contacto de calor se evapora. Para evaporarse necesita calor. ¿De dónde lo va a extraer? Este ventilador circula el aire por acá, por la habitación, y lo mete y lo saca, lo mete y lo saca de este radiador o de este condensador. Al agarrar aire de los habitantes de las paredes, lo mete aquí y el aire caliente entra a los tubos, le cede el calor que lleva a los tubos a través del metal y el metal se lo pasa al líquido que entró aquí y lo convierte en vapor rápidamente. Entonces el aire perdió calor y ya sale como aire frío, que es lo que nos llega. Bueno, ese líquido que se convirtió en gas camina por acá, llega de este lado, pasa por un compresor y luego aquí se convierte en líquido nuevamente. ¿Por qué? Porque aquí hay un ventilador que le avienta aire más fresco y ¿qué hace? Lo condensa. Por eso cuando se paran atrás de sale aire caliente. Y entonces, ¿qué necesita? ¿Qué necesita este equipo para que haga buena transferencia de calor? Que el metal sea buen conductor de electricidad. Y esta máquina, que es una bomba de calor porque mueve el calor de una habitación hacia afuera, necesita que tenga un metal que sea buen conductor de calor. Ahora, cuando los climas dejan de enfriar, cuando todas estas tuberías están llenas de suciedad porque arrastran polvo, porquería, entonces tenemos que mandarlos a limpiar. ¿Por qué? Porque el polvo o la suciedad que esté alrededor de los tubos, pues no permite que el tubo tenga buena conducción de calor. Y entonces ahí es importante la conductividad térmica. En el radiador del automóvil, como dice, este mismo principio utilizan los refrigeradores también para trabajar. Tienen adentro un evaporador y afuera un condensador, la parte de atrás. Ahora, en la industria se utilizan mucho los condensadores para enfriar procesos industriales. Entonces, son tubos como estos en forma de serpentín donde circula un líquido adentro, a veces agua, a veces un líquido especial para enfriar procesos industriales. El radiador de un carro, como dijo su compañero hace un rato, igual, es una estructura así con esta forma que tiene un montón de tubitos aquí. Aquí tiene un ventilador y por acá va el motor del carro. El motor del carro en su funcionamiento produce mucho calor. Entonces hay una manguera que entra al motor y por otro lado hay otra que sale. Entonces el agua circula entre el motor y el radiador. ¿Para qué? Para enfriarlo.
¿Pero qué necesita el radiador? Pues es metálico, que sea buen conductor de calor para poder extraer calor de aquí. ¿Qué pasa cuando ya no funciona bien este? Cuando está muy sucio o cuando le ponen agua y se oxida por dentro. Entonces, ahora en la actualidad a los motores ya no se les pone agua, se les pone un líquido refrigerante, que es un líquido que tiene propiedades anticorrosivas. Y entonces, por eso es importante conocer la conductividad térmica de los metales, porque hay muchos procesos industriales en donde los metales trabajan conduciendo calor. Por ejemplo, una moto. Hay motos que tienen, no sé si han visto, que está el motor de la moto y tiene unas aletas así, o muchos motores de rancherías tienen estas aletas. Entonces el motor en el interior produce calor cuando está funcionando, pero ese calor no lo puede soportar el metal, lo necesita desechar. Y entonces cuando la moto camina, el viento que pasa por entre estas paletas ayuda a enfriar el motor. Entonces estas se llaman aletas de enfriamiento. Entonces el ingeniero o el que diseñó este motor o los que diseñaron calculan de qué longitud son estas paletas para saber cuánto calor se va a desechar de dentro del motor. Entonces ustedes más adelante van a llevar una materia que se llama precisamente transferencia de calor. Y ahí les van a enseñar a hacer cálculos con las tablas de conductividad térmica de los metales. Bueno, ese es un concepto. Me voy a salir de esto para abrir otra hoja. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, profe. Bueno, el siguiente concepto sería expansión térmica. ¿Qué creen que es la expansión térmica? Es cuando se le aplica calor a un material y se expande térmicamente por su maleabilidad, ¿no? Ok, más bien, sí, no se expande por la maleabilidad, pero bueno, ahorita les explico qué pasa. Entonces, efectivamente es la capacidad o la habilidad que tiene un metal para cambiar sus dimensiones en función de la temperatura que se encuentre. Bueno, entonces hagan de cuenta que tenemos un metal, una barrita de metal. En este momento ustedes ya saben que el metal tiene, la gran mayoría son policristalinos y que en el interior de cada cristal hay una red cristalina, ¿sí o no? Sí, profe. Ok. Y en la red cristalina, ¿qué hay? Pues hay átomos, ¿no? Hay átomos. Ustedes ya saben, ¿no?, que si le aplico un voltaje, ese voltaje camina. ¿Por qué? Porque hay nube de electrones alrededor de los átomos que pueden moverse libremente. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le aplico calor? El calor es una forma de energía que lo que hace es, lo voy a dibujar de manera exagerada porque pues, lo que hace es fluir esa energía calorífica por el metal. Y lo que hace es que ustedes saben que los átomos en este momento tienen un diámetro, ¿no? Cada átomo tiene su diámetro, ¿no? Bueno, cuando entra el calor, ese diámetro que tenía el átomo absorbe calor y empieza a vibrar. Esa vibración hace que el átomo tenga un diámetro aparente más grande en la red cristalina. Pero ¿qué pasa si su compañero de al lado le está sucediendo lo mismo? También crece. Todos los átomos crecen. Y al crecer todos los átomos, ¿qué pasa? Pues el metal en sí, lo que yo observo fuera del metal físicamente es que este metal se expandió, creció de dimensiones. Ahora, ¿por qué creen que sea importante
que nosotros conozcamos y apliquemos este concepto de expansión térmica en nuestra vida o cuando estemos trabajando. Porque solo saber la expansión térmica, pues no tiene chiste. En algún momento hay que saber darle una aplicación. Bueno, de casualidad ustedes no han visto que cuando vamos por alguna calle, la calle, si está hecha de concreto o de un material, debiera de estar así la calle parejita. Pero ¿qué pasa? La calle está así, pandeada hacia arriba. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿por qué se pandea? Porque resulta que las calles, cuando las fabrican, debieran de dejarle un espacio. No sé si han visto que cuando hacen el colado de calles, nunca hacen un colado completo de una calle así, sí, continuo. Siempre van dejando un pequeño espacio entre un tramo y otro, ¿no? ¿Cuál es la razón? Ese pequeño espacio se llama junta de expansión térmica. ¿Para qué? Para que cuando ocurra que durante el día el concreto absorbió el calor, sé que las planchas de concreto van a expandir y entonces tengan espacio hacia donde correr y no ocurra este pandeamiento. ¿Por qué? Porque el metal hace lo siguiente: el concreto absorbe calor y tiene que expandirse a costa de lo que sea. Y entonces, como no tiene dónde correr, pues simple y sencillamente lo que va a hacer es expandirse. Entonces, hay estructuras donde se debe considerar ese fenómeno. Por ejemplo, uno de ellos es las vías del tren. El tren tiene sus vías y tienen una longitud las vías. Cada tantos tramos de vías de tren dejan un pequeño hueco entre ambas. Aquí están los bloques esos donde montan las vías del tren, los bloques de madera, y cada determinado tramo dejan un espacio entre uno y otro. ¿Cuál es la razón de dejar ese espacio? Porque las vías del tren están a la intemperie, son metálicas. Por el sol se van a calentar. Si no se deja esta justa expansión, pues las vías del tren se van a pandear. ¿Y qué va a pasar cuando la vía del tren esté pandeada y pase el tren por ahí? Se va a descarrilar, ¿no? Se va a Ajá, descarrilar. se va a descargar. Bueno, ahora, hay estructuras metálicas. Bueno, voy a poner el último ejemplo. Van de cuenta que por aquí pasa pasa un río y aquí hacen un puente. Entonces aquí hay un puente para atravesar el río. Y no sé si han visto que donde termina un puente viene la carretera. Y entonces aquí en la parte donde termina el puente, casi no se logra ver. Aquí hay una junta de expansión entre el puente y la carretera. ¿Cuál es la finalidad? Porque el puente, cuando absorba la luz del calor del sol, se va a expandir y entonces, para que corra el puente, pueda moverse libremente porque ya sea que se pandee el puente o se pandee la carretera. Entonces, en este extremo, no sé si han visto que hay unas cosas así. Entonces, una es la carretera, otra es el puente así. Esto entra en estos canalitos así. Son más grandes, no, yo no los puedo dibujar aquí. Entonces, de tal manera que esto se mueve hacia allá y esto se mueve para acá. Este sería el puente y esta es la carretera. Es como si ustedes atraviesen sus dedos unos con respecto de otro. Es como una junta de expansión.
como si yo estuviera metiendo, esto fuera mis dedos de una mano, dedos de una mano, y esto los dedos de otra mano, esto los dedos de otra mano, y se meten uno con respecto de otro. Eso hay aquí en las orillas de los puentes, juntas de expansión. Entonces, en muchas máquinas, por ejemplo, los motores de carros, en el interior del motor de un carro hay muchas piezas que se mueven entre sí, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Pero miren, por ejemplo, hay una pieza que se llama cigüeñal, o hay muchas piezas, bueno, más bien, muchas piezas. Imagínense lo siguiente, más sencillo se los voy a poner. Este es un motor eléctrico. Este motor eléctrico tiene su flecha, aquí hay un cople, y este... Creo que el cigüeñal es el tubo que atraviesa el motor, ¿no, profe? Exacto, sí, pero que me va a costar trabajo dibujarlo. Entonces, hagan de cuenta que aquí hay una flecha y aquí hay una máquina cualquiera, ¿no? Entonces, esta máquina a lo mejor tiene flecha aquí adentro, mueve engranes, lo que ustedes quieran. Pero aquí, la flecha que sale de esta máquina tiene un apoyo. Tiene un apoyo. Y ese apoyo que tiene es una rueda, así. Y este de adentro sería el diámetro de la flecha. Normalmente, entre una flecha que gira y su apoyo, hay un espacio para que circule un aceite, un lubricante. Luego por la parte de afuera, pues le ponen un sello para que ese aceite no se derrame, ¿no? Bueno, ahora, cuando estas máquinas trabajen, producen calor, se calientan, llegan a su... Entonces, el metal de la máquina, ¿qué le va a pasar para absorber calor? Se va a A como expandir. fandear, a deshacer, Expandir. expandir, ¿ok? El metal de la flecha, cuando absorba calor, ¿qué le va a pasar? Se va a Igual se va a expandir. expandir. Igual se va a expandir. Y yo sé que debe de haber un espacio entre ellos dos para que pueda seguir existiendo ese movimiento para que haga el trabajo que yo quiero. Pero si ese espacio que había inicialmente era muy chico, alguien, el que diseñó el motor, no lo calculó. Cuando ambos metales, el de la flecha y el del equipo, expandan, estos dos pueden llegar a chocar. Y si chocan, ¿qué pasa? Se pueden romper, se pueden desgastar. No, simple y sencillamente se van a amarrar, se pegan y ya no va a haber movimiento. Eso se le llama amarre de máquinas. Entonces ya no va a haber movimiento. Entonces, las personas que diseñan motores y que existen ese tipo de condiciones, cuando los diseñan, ¿cuál va a ser su temperatura de operación? No sé, 150 grados. Ah, cuando esta flecha alcance la temperatura de operación va a expandir hasta tanto. Y cuando esto alcance temperatura, va a expandir hasta tanto. Entonces, deben de calcular que cuando estén expandidas y alcanzaron su temperatura de operación, no choquen y quede el espacio que debe de haber para que circule el lubricante. Y este concepto ocurre en el interior de todas las piezas metálicas que hay en el interior del motor que se mueven. Todas se expanden. El motor cuando está frío, de alguna manera sus piezas están encogidas. Pero cuando prendemos el motor, empieza a subir la aguja de temperatura hasta una temperatura de operación normal.
¿Por qué? Para eso es el refrigerante, para que controle la temperatura. Y entonces, cuando todas las piezas alcancen su temperatura, no deben de chocar entre ellas para que pueda seguir existiendo el movimiento. Entonces, ¿quién calcula esto? Un ingeniero. Entonces, cada metal tiene un subcoeficiente de expansión térmica. Por ejemplo, si yo tengo una barra metálica aquí, entre dos paredes, así. ¿Qué pasa cuando esta barra metálica se calienta? Se expande. Pero como aquí está empotrada en estos lados, no la deja crecer, no hay donde mueva, no hay una junta de expansión. Entonces tiende a pandearse. Pero ¿qué es lo que está haciendo? La pared está haciendo una fuerza hacia acá y otra fuerza hacia acá. Y entonces ejerce un esfuerzo de compresión. Entonces, cuando lleven ustedes una materia que se llama mecánica de materiales, van a aprender a calcular esfuerzos generados en un metal debido al área térmica. Porque una cosa es el esfuerzo que yo le puedo poner a un metal debido a una fuerza mecánica aplicada, y otra cosa es, a veces en una máquina se combinan los esfuerzos mecánicos con los esfuerzos térmicos por alguna forma que tienen que trabajar. Miren, aquí les voy a poner ahorita un ejemplo. Voy a cerrar esta hoja y voy a abrir una que está por acá. En archivos, materiales de clase, unidad 2. Este es dibujo. Esta figura representa un tubo. Es un tubo que puede conducir gas, petróleo, cualquier hidrocarburo. Tiene un diámetro y un espesor de pared del tubo. Cuando estos tubos están enterrados en el subsuelo, los protegen y lo que ustedes quieran, pero puede suceder que haya procesos de corrosión externos o procesos de corrosión interna. Normalmente, cada determinado tiempo hay una máquina que pasa por el interior del tubo que se llama diablo instrumentado. Ese diablo instrumentado circula por el interior del tubo midiendo el espesor de la pared del tubo, ciertos defectos que hay, si hay grietas, lo que ustedes quieran. Y como está comunicado por un satélite, o por muchos satélites, dan de cuenta que parte de aquí y se viene esa máquina, va avanzando y va midiendo el tubo. Y no sé, en el kilómetro 5 como 100 metros, encuentra un defecto. Lo analiza. Y pues, o el diablo corre y al final analizan los datos. Pero hay defectos. Y antes de que esa tubería reviente, por el proceso, la corrosión ya no es acero, es un producto del acero que le resta resistencia al material. ¿Por qué? Porque este tubo estaba calculado para que tuviera un espesor y soportara la presión interna del material. Pero ¿qué sucede? Como se oxidó, ya que le queda menos material y el esfuerzo lo resiste en una cantidad de material más pequeño, y entonces puede estallar. Antes de que estalle el tubo, hacen unas reparaciones de la siguiente manera. Bueno, al tubo le ponen un encamisado, es decir, otro tubo arriba del tubo, como lo observan aquí en la figura. Bueno, miren, el tubo original tiene un diámetro exterior, y el tubo que van a colocar afuera, que se llama encamisado o medias cañas, lo fabrican de un diámetro más pequeño que el diámetro exterior del tubo. De tal manera que si yo los coloco arriba como los coloqué aquí, el rojo es las medias cañas, pues quedarían separadas estos extremos, porque este de arriba es de un diámetro más pequeño que el diámetro exterior de este. Bueno,
quedan pegadas. Pero ahora, ¿qué pasa si yo el tubo que está marcado en rojo lo caliento? Se va a expandir y lo va a apretar, profe. Se va a expandir y entonces se va a expandir el de arriba, se va a expandir la mitad de abajo y van a chocar aquí. Bueno, cuando ya hayan expandido estos tubos, o normalmente aquí colocan tres abrazaderas, 1, 2, 3. Normalmente estas medias cañas son de longitudes como de 1 metro, 1 metro y 10, algo así, no más. Entonces, ¿qué hacen antes de, si la corrosión está por fuera, hacen un proceso de limpieza del tubo, luego le ponen una resina al tubo y ya que lo tienen montado, lo amarran con 1, 2, 3 abrazaderas y lo calientan. Al calentarlo va a expandir, van a chocar. Una vez que el tubo haya chocado sus dos extremos, viene un soldador y aplica soldadura todo a lo largo de esta unión. Después, el tubo de arriba se va a enfriar. ¿Y qué le va a pasar cuando enfríe? Cuando lo calenté se estiró, pero ahora cuando enfríe, ¿qué le va a pasar? Vuelve a su tamaño normal. Exacto, se va a encoger ahora. Y entonces, ¿qué va a hacer? Como dijera aquel, le va a pegar un abrazo al tubo de adentro, lo va a comprimir. ¿Y qué va a lograr eso? Pues tapar los defectos que tenía. Y entonces ahora, parte del esfuerzo mecánico que soportaba este tubo, ahora le va a ayudar a soportarlo el tubo de afuera. Esas son reparaciones que hacen en Pemex. Porque es más barato reparar un tubo o hacer este trabajo antes de que el tubo estalle, porque cuando el tubo estalla se hace derrame de petróleo, deja de conducir petróleo, gas y se pierden miles y millones de dólares por un día de trabajo que no transporte petróleo, gas, ese ducto. Entonces tienen que llegar, reparar, cortar aquí, hacer un bypass y luego reparar y luego retirar el bypass y ta. Es un verdadero merequetengue. Entonces, por eso muchas veces hacen reparaciones antes de que el tubo se rompa o explote. Entonces, aquí se aplica el concepto de expansión térmica para hacer un trabajo. Y ya saben dónde ocurre expansión térmica en las máquinas, porque es importante controlar la expansión térmica. ¿Por qué? Porque hay máquinas que se van a amarrar, se van a pegar cuando se excede su temperatura. Necesita seguirse conservando el movimiento. Bien, ¿alguna pregunta? No, profesor. Bien, el último concepto. ¿Mande? El último. No se te escucha bien. Bien, el último concepto se llama choque térmico. El choque térmico es o se trata cuando nosotros sometemos, o más bien el choque térmico es el deterioro, el daño, el deterioro, el daño que sufre un material, porque aquí voy a hablar de material, no solo metales, cuando es sometido a un cambio brusco de temperatura.
El ejemplo más sencillo que les voy a poner ahorita, entonces choque térmico es el daño o el agrietamiento o el deterioro que sufre un material cuando es sometido a un cambio brusco de temperatura. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen un vaso, tiene una determinada cantidad de agua. Y vamos a suponer que esta agua está entre tibia y calientita. Entonces sacan un cubo de hielo y lo meten aquí. Este cubo de hielo está a menos de 0 grados. Si está en un congelador, pues está a menos 15, menos 18 grados centígrados. Y esto, vamos a suponer que el agua estaba a 30. Voy a poner 45, 50 grados. ¿Qué le va a suceder al hielo cuando entre al agua? Entre tibia y caliente. Se va a empezar a derretir. ¿Eh? Se va a empezar a derretir. Pero aparte de derretirse. El agua se va a empezar a enfriar. ¿Eh? El agua se va a enfriar. Aparte de enfriarse el agua. Chocan las temperaturas. Chocan las temperaturas porque yo metí menos 18 y 45. ¿Qué más? ¿Alguien? Qué poco observadores son ustedes. El hielo se rompe, ¿no? Exacto. El hielo se rompe, empieza a tronar. Se agrieta. ¿Y por qué se agrieta? Porque lo estoy sometiendo el hielo sólido a un cambio brusco de temperatura. Está sufriendo un daño. De casualidad, ustedes no han observado que las tazas de tomar café, ¿por qué les dice su mamá que si es cerámica y tomaron café caliente, no lo pueden ir a lavar enseguida? Porque se queda pegado, ¿no? ¿Cómo? Se le queda pegado ¿Qué cosa? el café. Si lo metes caliente y lo metes al agua, se queda pegado luego. No, no sé si han observado que muchas tazas están como agrietaditas aquí. Porque aquí cuando ustedes la taza, si tomaron café caliente, la taza pues está caliente, lo llevan al grifo de agua fría, va a sufrir un cambio brusco de temperatura menor que este, y por eso las paredes de la taza, lógicamente esta no se rompe, pero sí sufre pequeñas grietitas que van creciendo con el tiempo. Entonces sufre un choque térmico. Bueno, ahora, en la unidad número 5 hay materiales que les afecta mucho el choque térmico. Por ejemplo, si ustedes calentaran un vidrio en la estufa, no lo vayan a hacer porque tiende a explotar. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un pedazo de vidrio, este vidrio van y lo ponen en la flama de la estufa. Lo agarran con una pinza. ¿Qué le va a suceder al vidrio? A lo mejor si lo calientan poco, no pasa nada, solo lo ponen, no sé, 100, 150 grados, pero luego lo llevan al agua, a un recipiente donde agua lo meten, se va a agrietar, lo están sometiendo a un choque térmico. Ahora vean lo siguiente, en la unidad número 5 nosotros vamos a tomar un pedazo de metal o piezas metálicas y se van a calentar a 900 grados centígrados y lo vamos a meter a un recipiente, ya sea con agua o con aceite, para someterlo a un choque térmico, ¿no? Para hacer un trabajo que se llama tratamiento térmico. En todos estos casos hubo choque, el hielo se agrieta y se puede romper, la taza se puede romper, este vidrio se va a romper, pero el metal no se va a romper. El metal, cuando yo lo meto a un choque térmico, va a sufrir una serie de agrietamientos, unas grietas imperceptibles al ojo humano, no las puedo ver. Y no se va a romper, no va a sufrir un daño exagerado.
¿A qué se debe eso? A que la taza, el hielo, sí se rompen. Entonces, aquellos materiales que resisten más el choque térmico son aquellos materiales que son buenos conductores de calor y electricidad, son menos susceptibles al daño por choque térmico. ¿Cuáles materiales son malos soportando el choque térmico? Aquellos que son malos conductores de calor y malos conductores de electricidad. Por ejemplo, la taza cerámica es un mal conductor de calor y tiene un bajo coeficiente de expansión térmica. Por eso, si se somete a cambios bruscos de temperatura, la cerámica se rompe. El metal no se rompe, sí se agrieta, pero no se rompe porque es buen conductor de calor y los metales en general tienen alto coeficiente de expansión térmica. Tienden a disipar el calor, por eso no se rompe. ¿Sí? Ahora vean lo siguiente. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, profe. Bueno, voy a quitar estas tazas que están aquí y vamos a suponer que ahora tenemos un automóvil. Tienen ustedes, imagínense que esto es un automóvil. Entonces, aquí está el motor del auto. Aquí en el interior está el motor del auto. Y resulta que van viajando y empieza a echar humo. Ven el sensor de temperatura en el tablero y se está calentando. Se paran, levantan el cofre. ¿Y qué es lo primero que tienden a hacer? ¿Qué es lo primero que se tiende a hacer? A ver. Se van alrededor, ¿no, profe? Y luego le abren. ¿Qué cosa? Se van a checar el radiador. No, no, no. En el momento que se está calentando, si ven una señora por ahí en la calle, en alguna autopista, o alguien, ¿qué es lo primero que hacen? Levantan el cofre y luego, ya cambian el radiador, pues ya cuando se va a hacer una reparación. Pero levantan el cofre y ¿qué hacen enseguida? Muchos Le echan agua. le echan agua, exactamente. Error número 1. No se le debe echar agua al motor fría, porque lo van a someter a un choque térmico y van a retorcer los metales que están ahí y pueden dañar el motor y dejarlo inservible. Y usted ahora me van a decir, oiga, pero se acaba de decir que aquí, cuando yo un metal lo someto a choque térmico, sufre ciertos agrietamientos imperceptibles, pero no se daña. Ahí les va. Resulta que cuando se meten las piezas en estos recipientes para hacer tratamiento, entran por completo las piezas y la pieza no hay nada que le obstruya expandirse o contraerse. Pero aquí, ¿qué sucede? Hay partes del motor. El motor no está hecho de una sola pieza. Está hecho, por ejemplo, hay un cuerpo principal que le llaman monobloque y la parte de arriba hay una tapa que se llama tapa de cilindros. Esa tapa de cilindros está atornillada. Entonces viene una persona, su motor se está calentando, está echando humo y se para y agarra una cubeta y le avienta la cubetada de agua. Pero resulta que esta cubetada de agua no va a cubrir por completo todo el motor, solo va a cubrir una determinada parte. Por lo que, ¿qué va a suceder? Esta parte se enfría y esta, ¿cómo está? Caliente. Entonces, esta está expandida y esta se contrajo. Pero, como hay tornillos que no dejan que se expanda o se contraiga de manera pareja, entonces sufre el retorcimiento de los metales aquí y es cuando se daña el motor. Por eso lo ideal, cuando un motor se está calentando, lo ideal simplemente es detenerlo, esperar a que se enfríe
y hablarle a la grúa que lo lleve al mecánico, el mecánico que diga es el radiador o es la válvula de circulación de agua, lo que sea, y que haga las reparaciones necesarias. Pero no le debemos de echar agua. ¿De acuerdo? Este fenómeno ya es muy difícil verlo en la actualidad. ¿Por qué razón? El motor en su interior tiene ductos o tubos huecos por donde circula el agua. El líquido refrigerante. Antiguamente los automóviles no existía líquido refrigerante. Ahora le llaman líquido anticongelante. ¿Por qué anticongelante? Porque cuando se usan climas fríos, donde se congela, evita que el agua se congela para el arranque del motor. En climas calurosos como Veracruz, evita que el agua hierva y se evapore para que... O sea, en la actualidad los motores de carros prácticamente casi ya nunca se les carga agua. Antes, seguido, había que estar revisando el radiador para echarle agua. Entonces, ¿por qué ya no se evapora? Porque el líquido que tiene en el interior tiene una sustancia química que evita que se evapore. Pero aparte ahora tiene otra sustancia que se llama anticorrosivo. Evita que las paredes de los ductos formen capas de corrosión o capas de óxido. Y el óxido no es un metal, es un cerámico que evita la conducción térmica del interior del motor hacia el líquido que tengo aquí. Entonces, antes, como se echaba agua, pues todo esto se oxidaba y muchos motores no conducían bien el calor y no sacaban el calor y por eso era muy común verlo en la autopista, en las ciudades, carros que se estaban calentando. Ahora ya es difícil, por eso ahorita les costó trabajo, nunca lo vieron ustedes, pero en realidad antes era muy común en las autopistas ver carros parados que se estaban calentando. Ya no sucede porque ahora se usa el líquido refrigerante que tiene propiedades, que el agua se evapore y que forme corrosión aquí para evitar que funcione como aislante térmico. ¿De acuerdo? Bueno, con eso terminamos la unidad número 2. Ahora sí, queda completita con estas propiedades físicas. Y nos vemos el día viernes a las 8 de la mañana para el examen. Ok, profe. Dale. Sale, que tengan buen día, nos estamos viendo. Igualmente, profe, gracias. A ustedes, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, buen día.